He estado orando todos estos días. Creo que la prédica de hoy, para algunos de ustedes, puede determinar su eternidad, y creo que algunos de ustedes van a acordarse de esta prédica en algún momento de sus vidas o en algún momento de su eternidad. Tiene que ver con la prédica de la semana pasada. La semana pasada, ¿quiénes no estuvieron en la iglesia? No estuvieron. Bueno, la semana pasada yo le explicaba a las personas algunos aspectos de Dios. Entre estos aspectos es que Dios no puede perdonar a nadie basado en su amor, sino que Dios no puede perdonar pasando por alto su justicia. Y a ver si lo explico. Dios es un Dios justo. Dios es absolutamente justo y a la vez es absolutamente santo. Por lo tanto, todo aquello que atenta contra su santidad, todo aquello que atenta contra la naturaleza de Dios, es enemigo de Dios. Todo aquello que atenta contra la naturaleza de Dios es enemigo de Dios. Si tú atentas contra su santidad, te vuelves enemigo de Dios, porque lo estás atacando a Él, porque Él es la representación de la santidad. Por lo tanto, Él tiene que bloquear, rechazar, repeler o ejecutar algo que haga que el pecado y el pecador, que es el culpable del pecado, desaparezca. La semana pasada les expliqué, es como un juez. Les decía que si yo entro en casa y encuentro a un ladrón y agarro a ese ladrón porque estaba robando en mi casa y lo llevo ante un juez, el juez tiene que ejecutar justicia. Pero ¿qué diríamos nosotros si el juez se levanta y dice, vamos a dejarlo libre? ¿Por qué? Es que hoy día estoy feliz. Hoy día me siento que amo a todos. Y por eso voy a dejarlo libre. ¿Qué diríamos? Que Dios no es un juez justo. ¿Cierto? De la misma manera, Dios no puede dejarnos libres ni perdonarnos solo porque Él es amor, porque estaría violentando su propia esencia de justicia, de ser justo. Entonces Él tenía que descubrir un método de tal manera que su justicia fuese satisfecha. Es decir, que se hiciera justicia, pero a la vez que salvar al hombre. Y les conté la historia de los hermanos gemelos. Uno de los hermanos entró en un banco a asaltar, a robar, y saliendo del banco se encuentra con un guardia de seguridad, se enfrentan y lo mata. Y queda grabado su cara en las cámaras de seguridad del banco. Inmediatamente se distribuye la foto de él por toda la nación, y un policía que estaba de turno unos días después pasa por un restaurante y lo ve sentado. Lo reconoce inmediatamente y se acerca. Agarra su arma, le apunta y le dice, ¿no?, al piso, ¿no?, usted es el asaltante del banco.
En el momento en que está haciendo eso, se voltea la otra persona que estaba de espaldas y resulta que tenían la misma cara. Eran hermanos gemelos. Como el policía no podía decidir cuál de los dos era el asaltante, se tuvo que llevar a los dos. Y conversando entre ellos, por alguna razón, el hermano inocente le pide al hermano culpable que calle y que no abra su boca. Cuando el juez tiene delante a los dos gemelos, no sabe cuál es el asaltante. Y les pregunta, ¿quién de ustedes robó el banco? Y el hermano inocente dice, yo asumo toda responsabilidad. No dice que es el culpable, no dice que cometió el crimen, pero dice, yo asumo toda la responsabilidad. En ese momento, para el juez, era claro que ese era el culpable. Y entonces dicta sentencia contra él. Y le dice, irás a la cárcel por el robo, pero morirás por haber matado a un guardia de seguridad. El otro hermano quedó callado. Cuando se ejecuta la pena contra el hermano inocente y éste asume la responsabilidad y la culpa de un delito que no cometió y muere por un delito que él no cometió, de la misma manera el juez tuvo que dictar el otro hermano y decir, usted queda libre, porque el culpable ya pagó. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Todos necesitamos un hermano gemelo. Todos necesitamos un hermano que asuma la responsabilidad de nuestros pecados, que muera por ellos, porque es la única forma en que la justicia de Dios queda satisfecha y al mismo tiempo Dios puede declararte justo e inocente a ti. Y les explicaba la semana pasada que esas son dos palabras: propiciación y justificación. Propiciación significa que Dios ha provisto un sacrificio, Dios ha provisto un sustituto, Dios ha provisto a alguien que asuma la responsabilidad de mi culpa. Eso es propiciación, y esté dispuesto a morir por ella. Propiciación, un sacrificio en mi lugar. Y al mismo tiempo la propiciación significa para mí mi justificación, mi perdón, mi salvación. Esto lo vimos la semana pasada. Pero ahora quiero continuar con una pregunta. Porque durante la semana estaba dándome vueltas esta frase. Si yo no soy justificado por Dios, si yo no soy justificado por Dios mismo, o sea, si Dios no me ha declarado a mí justo e inocente, porque Cristo asumió mi culpa, si Dios no lo ha hecho, tengo yo, al momento de encontrarme con Dios, tendré yo que pagar por mis pecados. ¿Cierto? Al momento en que mueres, te presentas delante de Dios y Dios dirá, tú sí, bueno, vamos a hacer una lista de tus pecados y tendrás que pagar por ellos. Y mi pregunta era, ¿estás realmente justificado? Si yo te preguntara, ¿existen
Existen personas que han sido justificadas por Dios en base a la obra de Cristo en la cruz. Son personas que han sido declaradas inocentes. Son personas que han sido declaradas libres porque Cristo asumió su culpa. Y mi pregunta es si tú eres uno de ellos. Y es importantísimo, porque si tú eres uno de ellos, al momento de llegar ante la presencia de Dios, cuando Dios diga, tráiganme la lista de todas las fallas y culpas que tiene Chantal, Jesucristo se va a parar y decir, no es necesario. ¿Por qué? Yo pagué por ella. Ah, bueno. ¿Ya pagaron? Sí, ya pagué. Ah, muy bien. Chantal, eres libre, entra a la presencia de Dios. Y mi pregunta es, si tú estás seguro que eres una de las personas que pueden decir, yo he sido justificado, de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque las iglesias están llenas de gente que le dicen, Señor, Señor, pero de alguna manera no vemos en su vida los efectos de eso. Mucha gente se autodenomina cristiana. Mucha gente se autodenomina hijo de Dios. Pero uno pregunta, ¿pero acaso el ser hijo de Dios no tiene ciertos resultados en la vida? ¿No vemos en la vida de un hijo de Dios estas características que menciona la Biblia? Dice la Biblia, por ejemplo, ¿amas la palabra? ¿Honras la santidad? ¿Tienes temor de Dios? ¿Me entienden a lo que voy? Yo me encuentro con gente que se autodenomina cristiana todo el tiempo. Y cuando veo sus vidas, digo, algo falta. Algo falta. Y entonces me entra la duda, y la preocupación, y la angustia, de que siendo amigos míos que los conozco, al momento de llegar a la presencia de Dios, les digan, tú no eres justificado. Tú no fuiste justificado. Tú fuiste un religioso que asistía a la iglesia. Tú te creíste cristiano, pero nunca realmente fuiste justificado. Y eso me causa pánico. Para entender la necesidad de ser justificados delante de Dios, hay que entender primero dos temas. Toda persona necesita ser justificada por Dios para poder tener un chance delante de Dios. ¿Y por qué? Dos cosas. La primera, lo que voy a mencionar ahora, por favor, no me tomen cólera. Lo que pasa es lo siguiente. Psicológicamente, todos nosotros protegemos nuestra identidad. Y hay algo que tu cerebro procesa. Y es lo siguiente. Nadie quiere ser el malo y nadie quiere estar equivocado. Cuando alguien se acerca y te dice algo que te hace sentir el malo de la película, automáticamente tu cerebro reacciona. ¿Me entiendes? No lo haces voluntario, lo haces inconsciente. Y entonces alguien reacciona y te dice, ¿por qué? ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué vienes a decirme esas cosas a mí? Porque te estás defendiendo a ti mismo. Lo que yo te voy a decir ahora te va a doler. Y por eso no me agarren cólera. Pero es lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? Y es esto. Todos los seres humanos son absolutamente pecadores delante de Dios. Dice la Biblia, en Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad
de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora la pregunta es, cuando uno lee este texto bíblico y tú le dices a las personas, dice la palabra de Dios que somos continuamente pecadores, la gente te contesta, momento, ¿por qué? Yo no soy tan malo, yo no soy tan malo, ¿no es cierto? Lo primero que hay que entender es esto: ¿cuántos pecados cometieron Adán y Eva para que los sacaran del paraíso? ¿Cuáles? ¿Cuántos? Desobediencia. ¿Qué más? Orgullo. La justificación. ¿Ah? ¿Ah? La justificación. ¿Ah? Se justificaron a sí mismos. Pero básicamente todo fue una cadena. Justificarse y todo eso fue producto de desobedecer a Dios. Adán y Eva no mataron a nadie. Adán no tuvo un amante, no tuvo un adulterio por ahí, porque no había otra. La única que le quedaba estaba ahí. Pero no había mayor pecado, es solamente desobedecer. Y por desobedecer a Dios perdieron su derecho a estar en el paraíso. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuántas veces he desobedecido a Dios? Mira, me faltan dedos. Sumando los de mis pies, me van a tener que prestar todos los dedos de ustedes. ¿Cuántas veces he desobedecido a Dios? Y nosotros nos creemos buenos, porque nosotros rebajamos nuestra culpa para sentirnos tranquilos. Lo he dicho varias veces, ¿no? El ejemplo del vaso. Que si agarramos un vaso y tú lo tiras al piso, yo te culpo. Tiraste el vaso de agua. Pero si soy yo, digo, se cayó. Se cayó. Una abejita lo empujó, una araña o sea, el viento, la marea, cualquier cosa. Nosotros nos disculpamos a nosotros mismos. Y decimos, nosotros no somos tan malos. Yo no soy como Hitler. Claro, si te comparas a Hitler, probablemente tú seas bueno. Pero ¿y si te comparas a Dios? ¿Qué tan bueno eres? Estamos hablando de un Dios 3 veces santo. Si tú te comparas a alguien malo, lo haces para sentirte bien. Y tú dices, a ti mismo te dices, yo no soy tan malo. Pero si te comparas al Dios santo, ¿sabes qué dice la Biblia? Comparado con el Dios santo, un alma que ha pecado insistentemente, para Dios es como un leproso. ¿Sabes eso? Dice Dios que el alma de una persona que ha pecado, Dios la utiliza en el Antiguo Testamento, lo utilizan con el ejemplo de la lepra. Cuando alguien pecaba contra Dios, y entonces le venía un castigo, le venía lepra, para que la gente supiera lo que ha pasado con su alma. Un muchacho alguna vez me dijo, yo no soy tan malo, no soy tan malo, yo no hago cosas malas, me levanto, hago mis cosas, pero yo no le hago daño a nadie. Entonces yo le dije, sería bueno, vamos a ponerte una cámara de video, pero en tu cabeza. No las cosas que haces y que muchas veces te reprimes de hacerlas porque te estás viendo, pero las cosas de tu cabeza, tus pensamientos. ¿Cómo ves a tu profesor en la universidad? A ese antipático que no pasas. ¿Y qué es lo que piensas de él cuando lo ves?
¿Qué piensas de esa profesora guapa que viene a enseñar en la universidad con minifalda? ¿Qué piensas? ¿Cómo la miras? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que pasa en tu cabeza cuando tu jefe te da una orden que no te gusta? ¿Qué piensas de tu mamá cuando te corrige? ¿Qué piensas de tu hermano cuando te molesta? ¿Qué piensas cuando ves televisión y ves escenas fuertes en la televisión? Todo eso lo vamos a filmar. Todo eso. Y el próximo domingo lo vamos a proyectar en la iglesia. El muchacho dijo, no vuelvo más a la iglesia. ¿Es verdad? Porque ahí se refleja lo que llevamos en el alma. Hay un pasaje que es muy fuerte y que quiero que leamos juntos. Está en Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos 17 al 22. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Gálatas 5, versículos 17 al 22. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis más bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Quiero que todos se pongan en pie por un instante. Todos. Cuando yo mencione un pecado, si ese pecado ha existido en tu vida, te sientas. ¿Ok? Yo voy a mencionar un pecado, y si ese pecado hay en tu vida, te sientas. Hay o hubo. Hay o hubo. ¿Ya? Ahora todo el mundo está diciendo, que no por ahí, no por ahí, no. Mire, voy a decir uno, simple. Dios es Dios de verdad. ¿Quién ha mentido alguna vez? Mira, Romy está de pie. ¡Wow! Romy no ha mentido. Ya mintió. Bueno, ha sido muy fácil, ¿no? Mira, pónganse de pie otra vez. Ahora, eso ha sido muy fácil, Exactamente. Si lo han hecho, no se han... Mira, si no se levanta ya. Ya dijiste una vez. Miren, no voy a decir quién ha mentido una vez. ¿Quién ha mentido por lo menos en toda su vida? Por lo menos 20 veces. Cuando era niña, sí.
he utilizado el pecado más simple. Hoy en la mañana estaba a punto de hacerlo en Praten y comencé a leer los primeros. Dije, es un fuerte, no voy a tener lío ahora. Por no dice primero fornicación, ¿no? Fornicación. Y se sienta tu hija, que está soltera y no tiene novio. No sé, le dije no. Hemos usado, o sea, lo que he mencionado es lo más simple. Y aunque nos reímos, lo que acabo de mostrarles es que ninguno de nosotros tiene derecho alguno para ver a Dios jamás. Nada. Ese es el primer concepto que tienes que entender. No hay persona en esta tierra que sea buenita. Todos, absolutamente todos, estamos manchados por diferentes pecados. Usaba el más simple, pero si comenzara a hacer la lista, yo no sé cómo ha sido tu vida, pero acá habla de borracheras, envidias, borracheras, y Romy, se acuerda, borracheras, mira, envidias. Dicen que el 30% de la gente que ve tus fotos en internet se alegra. Cuando tú pones tu foto, ¿no? Cuando vemos a Fanny con su foto ahí, ¿no? De viaje, de vacaciones, el 30% de cada 10 amigas que tienes, 3 se alegran. 3. Y las otras 7, ¡ay, qué buena! ¿No? ¡Qué rico! ¿Ves cómo viaja? Pues, y todavía pone la foto para sacarme cachita, ¿no? O sea, 7 de tus amigos te envidian cuando ven tus fotos. Miren acá esto. Celos. ¿Hay algún celoso por acá? ¿Tú eres celosa? Sí. Bueno, al principio era súper. Al principio era súper celosa. Por la razón de... Ahora es celosa. No, soy celosa, pero era obsesionado en celos. Obsesionada. ¿No hay nadie más? Qué mentirosa. Tengo cada historia de acá de las presentes. Conozco la historia de varias de las que están presentes y me dicen que no son celosas. No voy a mirar para que no sepan. Miren esto. Enemistades. ¿Te has peleado con alguien? Sí. Pleitos. Idolatría. Sí, también. En fin. Ahora quiero que entiendan esto, hermanos. Y vamos a la parte seria. Si bien es cierto, estamos acostumbrados a entender que todos nosotros tenemos pecado, también es importante que sepan que nadie, ninguno de nosotros, tendrá jamás el derecho de ver a Dios. Y menos aún, porque la semana pasada les expliqué lo que Dios piensa del pecado y del pecador. Nosotros tenemos el concepto de que como Dios es bueno, Dios es tan bueno, que cuando ve el pecado de los otros dice, ay, pobrecito el Luis Carlos ahí. No, en su cabecita, cuando él está pecando, él está diciendo, ay, Señor, estoy pecando. Y entonces Dios lo está mirando y le dice, ay, Luis Carlos, ay, eres un tonto. ¿Por qué pecas? No, ay, y que el corazón de Dios es tan grande que dice, pobrecito, es ser humano, se equivoca como todo. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero a la luz de la Biblia, dice la Biblia, que la naturaleza de Dios es santa y que aborrece, abomina, odia, le da asco nuestro pecado. Cuando Dios te mira pecando, no tiene de ti una acción de pobrecito, no. Dios quiere destruirte, porque su naturaleza lo impulsa. Su naturaleza dice, no, hay que examinar eso. La otra parte dice, no, espérate. Pero les voy a leer unos textos bíblicos para que sepan lo que pasa entre Dios y yo cuando peco.
Escuchen bien. Solamente apúntenlo porque si no, no vamos a terminar la prédica de hoy. Proverbios capítulo 8, versículos 35 y 36. Escuchen bien lo que pasa. Proverbios 8, especialmente el versículo 36. Escuchen bien. El que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Según el texto hebreo, el que peca contra mí es aborrecer la santidad de Dios. El que peca contra mí no está solamente pecando, está haciendo un pecadito. El que peca contra mí, como atenta a la santidad de Dios, estás agrediendo la santidad de Dios. En la Biblia es que estás aborreciendo a Dios. Cada vez que pecamos, aborrecemos a Dios. Y por eso dice el texto, el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Isaías 59. Isaías 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Has conocido alguna vez una persona con la cual no quieres ni hablar? Una persona de la cual volteas tu rostro porque no quieres ni escucharla. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Es el texto. Dice, vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. La gente cree, nosotros creemos, que podemos estar pecando continuamente, que Dios nunca nos va a dejar. Que Él es amor, que Él es misericordia. Y a pesar de que estás pecando, pecas, Señor, perdona. Y ya está, listo, ya somos amigos ahora. Y luego vuelves a pecar. Dice la Biblia que nuestros pecados hacen división entre tú y Dios, te separan. Y es más, dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Muchas personas no entienden que a veces cuando lloran y claman por la misericordia de Dios, es porque quizás Dios ha volteado su rostro y no te quiere oír. Dice, han hecho iniquidad entre vosotros y Dios ha volteado su rostro para no oírte. ¿Sabes lo que es eso? Cuando alguien te dice, no me hables más, no quiero escucharte más. Me tienes cansado, me tienes podrido. Con eso de perdóname Señor, y vuelves a pecar, perdóname Señor. Me tienes podrido con esa vaina. Dice Dios, voltea su rostro para no escuchar. Eso es lo que Dios piensa del pecado. Otro texto. Salmo 38, 3. Salmo 38, 3. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y miren este texto, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Te gusta el mundo? ¿Quieres vivir como el mundo, como tus amigas, tus amigos? Bonito, viajar. Así. ¿Te gusta el mundo? ¿Y lo que el mundo trae? ¿Con los pecados que trae el mundo? Dice, hay mucha gente que dice, aman el mundo, anhelan el mundo, quieren vivir como el mundo y quieren que el mundo los acepte. Y al final
que Dios les abra la puerta de los cielos. La Biblia dice que si tú tienes eso en tu corazón, si tú amas el pecado, te cuento, Dios te considera su enemigo, porque estás atentando contra su santidad. Cuando yo terminé de leer esto, terminé de preparar el estudio bíblico para la prédica, y yo me sentía mal. O sea, Dios, esto es lo que el mundo necesita saber. Claro, es duro, porque decir esto hace que la gente se sienta mal. Sé que en este momento algunos de ustedes dicen, por Dios, o sea, no puede ser que Dios me vea así. Pues Dios te ve así. Dios te ve como un leproso. Por todos tus pecados te ve como un leproso. Dice, un ser humano, quien durante toda su vida, en el mejor de los casos, estoy hablando del mejor de los casos, haya mentido, engañado, codiciado, envidiado. No estoy mencionando ningún pecado grave. Estoy hablando de los pecados más simples. Una persona que haya mentido, engañado, codiciado, a la hora de morir, se va a presentar delante de Dios, que es absolutamente santo. ¿Qué chance tiene? ¿Qué chance tenemos? No tenemos chance. Nada. Si alguno piensa salvarse por sus buenas obras, el día de hoy ha quedado frustrado para siempre. Si tú crees que tus buenas obras pueden llegar al nivel de Dios, te equivocaste. Esa balanza no existe. Cuando te mueres, lo bueno acá, lo malo acá, no hay. ¿Por qué? Porque aún lo bueno que hacemos viene marcado. Acá no tenemos playa, pero tenemos nieve. Cuando en el Perú te vas a la playa y llevas cualquier cosa, una cámara de video, una guitarra, un libro, una toalla, no importa lo que hagas, siempre le cae arena. ¿Cierto? No importa cuánto sacudas tu toallita, siempre queda arena. Si llevas la guitarra, te fundiste, porque se te llena de arena. Y el librito que llevaste para leer empieza... Y aquí con la nieve. Si sales a caminar por la nieve, no importa lo que hagas, te vas a embarrar. La Biblia dice que nuestro pecado nos mancha por completo. Lo que hagamos viene manchado. Nadie entrará al trono de Dios por la cantidad de pecados que llevamos encima. Y esto viene desde los más viejos hasta los más jóvenes. Porque si comenzamos a hacer lista de pecados, cayeron ahí, los dos. ¿Cierto? Lorena y Alejandro. Julia sabe. Las noticias que les acabo de dar son tristes. Ahora viene la buena noticia. Y la buena noticia es lo siguiente. Dios entonces tenía que pensar, ¿y qué hago? Y esto es lo maravilloso. Y este es el mensaje de nosotros. Es el mensaje de la cruz. Las iglesias no quieren hablar del pecado porque la gente se siente mal cuando hablas del pecado. Pero tenemos que hablar del pecado para que la gente se sienta mal, pero luego tenemos que hablar de la cruz, que es la solución. Porque la historia no queda en la parte negativa. La historia queda en que Dios proveyó un plan, que es lo que les dije la semana pasada. Propiciación y justificación. Ese fue el plan de Dios. El plan de Dios es, un momento, no, ¿cómo va a ser? Se me va a morir todo el mundo. A la hora de la hora se me van a presentar todos. ¿Y qué hago? Entonces Dios agarra y dice, muy bien, voy a leerles un texto. Miren, 1 Corintios 6, 9 al 11. Y este texto es precioso. Ahora sí me van a sonreír y me van a decir que soy tu amigo. Miren este texto que es maravilloso. 1 Corintios 6, 9 al 11.
¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que sigue. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Antes erais. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esto es lo que hizo Cristo. La Biblia dice que Cristo es la propiciación, lo que Dios dio. Dios dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo cumplimos la justicia? ¿Cómo cumplimos la justicia? Pero a la vez los salvamos. Y Jesucristo dijo, yo. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a ser de su hermano gemelo. Yo voy a ir. Y por toda esa lista de pecados, por toda tu lista, por toda tu lista de pecados, Nicole, toda. Jesús vino y dijo, bueno, yo voy a pagar por él. Dígame si no es precioso, en nombre de Jesús. Y por eso, como la gente no habla de pecado, tampoco habla de la cruz. Pero las iglesias, el tema central es la cruz. No es la prosperidad y tener plata y tener dinero y tener aviones. El tema del evangelio es que los hombres son pecadores y se van a condenar si no han sido justificados por la sangre de Cristo. Si no han sido justificados por la obra de Cristo. Y entonces tenemos que predicar la cruz para que la gente entienda que es el corazón del evangelio. Y entiendan que Jesús vino y dijo, yo no quiero que Nicole se condene por sus pecados ni pague por eso. Entonces vengo a esta tierra, piso esta tierra y pido la lista de todos los pecados que ha cometido Nicole. Dámela. ¿Pero qué va a significar eso? Va a significar que en lugar que mueras tú por tus pecados, yo voy a morir por ellos. Y eso se llama propiciación. Y yo voy a ir a la cruz y voy a cargar toda tu lista de pecados, toda tu lista. La voy a llevar y me la voy a llevar yo. Y voy a ir a la cruz y cuando el juez me pregunte quién cometió los pecados, yo voy a decir, yo asumo la responsabilidad. Pero el que cumplió, el que va a pagar por eso, va a morir en esa cruz. Y Jesús dijo, no me importa, voy a morir en esa cruz, porque yo amo a Nicole por encima de todo. Y si él hubiera sido la única persona en esta tierra, Jesús habría venido a morir por ella. Eso es propiciación. Y en el momento en que él paga la condena, ¿qué pasa con el hermano gemelo? Queda libre. Pregunto, ¿puede un hombre cualquiera morir por la humanidad y perdonarlas? Tenía que ser Dios. Por eso la Biblia dice Jesucristo, el cual es Dios con nosotros. Eso lo encuentran en Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9:5, Jesucristo, el cual es Dios, vino a morir. Y como Dios, entonces su obra en la cruz tiene vigencia para todos. Y les voy a pedir un poquito de paciencia, porque lo que viene a continuación es lo importante. Ya sé cuál es mi situación delante de Dios. Ya sé que no tengo chance, porque Dios es santo. No tengo ningún chance. Ya sé lo que Cristo hizo por mí. La pregunta es, ¿cómo
hago? ¿Qué debo hacer para ser justificado? Está el paraguas de la propiciación de Dios, entregando a su Hijo. Está el paraguas del perdón, está el paraguas de la salvación, está el paraguas de la justificación, que Dios te va a declarar justo. Está ese paraguas, pero está lloviendo afuera. Todo el mundo se está mojando. ¿Cómo haces para entrar? ¿Cómo haces para ser justificado? Y esto es importante, porque cuando entres, tendrás vida eterna y perdón. ¿Cómo hago? ¿Saben cuál es el versículo clave? Romanos capítulo 12, versículo 1. El libro de Romanos es interesante porque los primeros 11 capítulos, ustedes saben lo que ha hecho Pablo. En los primeros 11 capítulos se ha cansado, Pablo se ha cansado de explicarnos en estos 11 capítulos lo que es la propiciación y lo que es la justificación. Romanos es el libro que habla de eso. Y en los 11 primeros capítulos nos explica lo que Cristo ha hecho. Y entonces en el capítulo 12 nos dice cuál es la puerta de entrada. ¿Cómo entramos a esa cobertura? ¿Cómo realmente, escuchen bien, cómo realmente llego a ser protegido por Dios, justificado y por tanto nacer de nuevo como hijo de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, por todo lo que he dicho antes, así que, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos han engañado. Muchas veces nos han engañado y nos han dicho, ¿quieres realmente el perdón de Dios? ¿Quieres el perdón de Dios? Sí. ¿Qué te dijeron a ti? ¿Cómo obtienes el perdón de Dios? Mira, vamos a orar juntos, ¿ya? Vamos a repetir una oración. Repite esta oración conmigo. Señor, te pido que entres a mi corazón, que me perdones, en el nombre de Jesús, amén. Y la gente te dijo, ahora eres cristiano. Pero ninguna oración tiene validez si no viene con el corazón. No importa que tú repitas esa oración de conversión, oración de yo quiero recibir a Cristo, pasar adelante. Hay unas iglesias que son perfectas, tienen una técnica todavía, ¿no? Para que la gente haga su decisión por Cristo, ¿no? En el momento en que el pastor va a hacer la invitación, le pide al grupo de música que pase a tocar y comienzan a tocar. El pastor pone voz de radio. Hola, hermanos, he venido a traer la palabra, ¿no? Y entonces comienzan a utilizar una serie de técnicas para convencerte de que ahí donde estás, levanta tu mano, vamos a orar, ahora pasa adelante, ya eres cristiano. Y por eso es que hay mucha gente que ha orado, pero que no se han convertido de verdad. No ves en sus vidas el fruto del Espíritu Santo. Porque se olvidaron que la oración tiene que venir con un corazón arrepentido. Y este pasaje me encanta, porque la única manera de entrar bajo la justificación de Dios es cuando tú oras a Dios y te acercas y dices, Dios mío, ¿soy pecador? Sí, sí. ¿Y voy a pasar mi eternidad dónde? En el infierno. ¿Y por qué? Porque Dios es santo. ¿Pero y qué puedo hacer? Bueno, tienes a Cristo. ¿Y qué hago? Tienes que ir a Cristo. Y dice, y tienes que ir a Cristo, ¿y qué te dice? Os ruego que presentéis, ¿no? Presentar, la palabra.
entregar, ofrecer, dar. Os ruego que vengáis y os presentéis. ¿Qué cosa? ¿Qué dice ahí? Vuestros cuerpos. No dice vuestro corazón. No dice vuestro corazón. Porque eso de entregar tu corazón suena muy romántico. Pero el pasaje romano dice, ven y presenta tu cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú realmente quieres ser justificado delante de Dios, a cambio tienes que entregarle tu vida entera, completa. Tienes que ir a Dios y decirle, Señor, yo sé que estás ahí para perdonarme. Toma mis ojos. A partir de ahora quiero que mis ojos solo miren lo que te agrada. Toma mis manos, Señor. Quiero que mis manos toquen solamente lo que deben tocar. Y toma mis pies, Señor, porque mis pies solamente van a ir hacia donde tú los guíes. Y toma mi vida, toma mi cuerpo, no solamente toma mi corazoncito y toma mi alma, toma mi cuerpo, Señor. Tómalo. Y dice, ¿en qué? En sacrificio. ¿Sabes qué significa sacrificio? Muerte. Si alguna vez oraste pidiendo que Cristo entrara en tu corazón y no le pediste al Señor, toma mi vida completa y voy a morir ahora, aún no eres creyente, no eres hijo de Dios y no eres justificado. Y entonces tú le dices, toma, Señor, toma mi cuerpo en un sacrificio. Sacrificio. Sacrificio es muerte. Acá está. Señor, acá estoy. Saca el cuchillo. Vamos. Dale vuelta una vez. ¿A quién? A ese Carlos viejo. Porque el que quiere ahora es un Carlos diferente. ¿Y sabes cómo es el sacrificio? Es un sacrificio vivo, santo y agradable. Señor, yo te entrego todo, mi cuerpo, mi alma, todo, te entrego todo mi ser y te lo entrego en sacrificio, pero un sacrificio es vivo. Porque estoy viviendo yo, no he muerto, no está muerto, estoy vivo. Pero es un sacrificio vivo y santo. ¿Sabes qué significa la palabra santo? Apartado para Dios. Esa es la palabra santo. Apartado para Dios. Estoy entregándome para ser apartado y vivir para Él. Y agradable, porque quiero agradarle siempre a partir de ahora. Y dice que es vuestro culto racional. Porque tú haces esa entrega conscientemente. Hay gente que le encanta la parte emotiva. Hay gente que le encanta reaccionar por emociones. Pero las decisiones que vienen por emociones desaparecen igual de rápido. Cuando tú te entregas al Señor, lo haces con el culto racional. Tu cabeza. Tu cabeza dice esto. Tengo demasiados pecados en mi alma, por los cuales tendré que enfrentarme a un Dios santo, pero sé que Jesucristo pagó por mis pecados y está dispuesto a asumir los míos para que yo sea justificado y entre en la presencia de Dios. Yo quiero eso. Por lo tanto, me acerco al Señor y dile las palabras que sean, la oración que quieras, pero te acercas al Señor y le dices, Señor, yo vengo a presentarme delante de ti, mi cuerpo entero, mi corazón, mi alma, mis ojos, mis oídos, mis manos, mi lengua, mi boca, mi cuerpo, todo, vengo a presentarlo delante de ti como un sacrificio. Quiero morir acá mismo. Quiero que mi sacrificio, Señor, esté íntimamente relacionado con la santidad, separado para ti, agradándote a ti en todo. Si haces eso y lo haces con todo el corazón, es muy probable que seas justificado delante de Dios por la obra de Cristo. Si no,
Tienes derecho a seguir viviendo tu vida tranquilo nomás, no te preocupes, pero recuerda que cuando llegues a la presencia de Dios Santo, te toca a ti pagar. No voy a poner musiquita, no voy a utilizar ninguna técnica para que la gente se entregue al Señor. Voy a orar ahorita y voy a dejar que el Espíritu Santo convenza a los que ha convencido. Y voy a dejar que si el Espíritu te tocó y tú dices, yo necesito eso, vengas al Señor. Y no le entregues tu corazoncito, tienes que entregarle todo, tu cuerpo entero, tu vida entera, tienes que entregárselo. Y decirle, Señor, acá estoy. Agache su cabeza. Los que quieran orar, más o menos oren lo que voy a orar yo, pero lo importante es que tú le digas a Dios con tus palabras lo que tú quieres. Querido Padre, te he ofendido demasiadas veces, he pecado demasiado, es una carga por la cual yo tendría que pagar. Quizás no en esta tierra, pero algún día, al encontrarme contigo, tendría que pagar. Pero yo te doy gracias, oh Dios, de lo profundo de mi corazón, por ese sacrificio impresionante, maravilloso, precioso, que Jesucristo vino a hacer por mí. Asumir mi culpa, asumir toda la lista de mis pecados, cargarlo sobre sus hombros y pagar como si fueran suyos, para que yo fuera justificado delante de ti, limpiado, salvado, perdonado. Yo quiero entrar en ese paraguas. Yo necesito ser justificado, Señor. Me da pánico saber que tendría que pagar yo por mis pecados. Yo quiero entrar en ese paraguas de perdón, en ese paraguas de justificación. Yo quiero ser justificado por ti. Quiero ser hijo tuyo, quiero ser transformado en tu familia. Y para eso vengo a presentarme delante de ti. No solamente mi corazón, todo mi cuerpo, todo mi ser, todo lo que soy. Quiero presentarlo delante de ti en un sacrificio para que muera la vida vieja y brote una vida nueva. Padre, por favor, escucha mi oración. Ten misericordia. Permíteme nacer de nuevo. Permíteme ser justificado por la sangre de Cristo. Quiero hacer contigo un pacto de santidad. Quiero vivir cada día agradándote más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si has orado de esta manera, y lo has orado sinceramente de corazón, clamando por tu alma, y Dios ha hecho el milagro de justificarte, a partir de ahora empezarán a haber cambios en tu vida. La paz de Dios, el gozo, ganas de servirlo,
amas su palabra y quieres estudiarla, quieres obedecerlo, temor de Dios, todo eso va a comenzar a brotar dentro de ti en forma natural, porque el Espíritu Santo ha entrado. Y cuando veas eso, cuando realmente veas que tu vida está reflejando la presencia de Dios, alguna vez cuando te pregunten y digan, ¿cuándo fuiste justificado? ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo Cristo vino a tu corazón? Vas a dar la fecha de hoy. Pero si pasa el tiempo y no ves nada, y tu vida sigue igualito, y no hay cambio, entonces tendrás que buscar a Dios desesperadamente. Porque cuando hay justificación, decía Lutero, hay santificación. Entonces, mira, piensa en tu vida y ojalá Dios en esta tarde te haya dado el privilegio y el milagro de ser justificado. Que Dios les bendiga.